buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español de su canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Esta semana hemos tenido el conocimiento que el déspota nicaragüense Daniel Ortega, un digno émulo de la familia Somoza, que también ha establecido en el país centroamericano una dinastía, como los Somozas que acabamos de nombrar, pues ha decidido una vez más postularse a elecciones, que como es lógico, por las condiciones en las cuales se van a realizar, van a ser comicios fraudulentos. Para abordar este tema, todo lo relacionado con el mismo, para tratar profundamente la realidad nicaragüense, hemos invitado a un periodista de ese país, a un analista político, un hombre que conoce a fondo a Nicaragua. Me refiero a mi amigo, el periodista Sergio Bofelli. Sergio, gracias por estar acá. No, gracias a vos, Pedro, de nuevo, primero por tomar el tema de Nicaragua en cuenta y por invitarnos a nosotros. Es que tú sabes que a veces molesta, en muchos aspectos, la falta de solidaridad que tenemos entre nosotros, los latinoamericanos. Molesta el ver que en numerosos países del hemisferio acontecen cosas y nadie las advierte, nadie las dice. Y uno de los países que más encona es Nicaragua, porque no sé cuál es el salvoconducto que tiene Daniel Ortega, que prácticamente en los medios informativos nunca se critica a ese individuo que responde a la estructura de gobierno del socialismo del siglo XXI hoy, pero que en su momento respondió a la estructura de gobierno del socialismo real que patrocinó Fidel Castro y la Unión Soviética. Y este socialismo 21, te digo, es tanto más perverso que la versión anterior. Lamentablemente sí, es notorio. En Nicaragua estamos claros que cadenas internacionales llegan a Nicaragua a hacer reportajes sobre turismo, ¿verdad? Pero no hacen reportajes sobre violación de derechos humanos y todo lo demás. Lamentable, no sé qué estará pasando por ahí. Son reportajes, y te lo digo con toda la boca, que parecen publireportajes. Infocomerciales. Infocomerciales, ¿viste? Pero faltando desde todo ángulo al enfoque, a la ética, a la honestidad periodística en sí. Y eso se ve, se observa, se lamenta y molesta mucho. Quiero decírtelo. Así como también, y tengo que decirlo, en el sur de la Florida la cobertura sobre este tema es muy poca. Sumamente limitada. ¿Verdad? La comunidad nicaragüense americana se da cuenta, ¿verdad? Y también lo resiente. Porque nos ven como algo que tiene que resolverse después que se resuelve el asunto de Venezuela. Y no es así. Cada pueblo está viviendo su propia tragedia, tiene sus prioridades, sus propios retos, y se merecen escuchar voces que expliquen y denuncien lo que está ocurriendo. Entiendo en parte que, y esto va ligado con lo que estamos conversando, entiendo en parte que la comunidad nicaragüense americana, particularmente en el sur de la Florida, se encuentra dividida, porque por lo menos muchas personas que se manejan públicamente tienen afiliación a partidos políticos. Entonces llevan una agenda de partido, no llevan una agenda propia. Y que es el gran reto de la comunidad en el exterior, de la comunidad nicaragüense en el exterior, que más de 1 millón de nicaragüenses en el exterior necesitan tener una agenda propia, porque tienen sus propios problemas, sus propias aspiraciones. Tienen que tener una agenda independiente. Solamente, en mi opinión, con una agenda independiente y propia, podrán ser escuchados y van a generar el respeto que merecen. Es que hay que destacar un aspecto, en mi opinión, importante. En Nicaragua hay una oposición política, con altas y bajas como todas las acciones, como toda la gestión política, pero hay una oposición política abierta, clara. Hay un grupo de hombres y mujeres que están enfrentando el despotismo de Daniel Ortega. Daniel Ortega en más de una ocasión ha reprimido a estas personas, las ha golpeado, claro, las ha abusado, y eso se refleja muy poco en los medios nacionales, me refiero de América Latina, y no se refleja prácticamente aquí en Miami. Y uno se tiene que preguntar, ¿por qué
si en un momento dado hubo tanta solidaridad con el pueblo nicaragüense en contra de Daniel Ortega, que fue en su momento un dictador tan descarnado como lo es hoy, que gobernó el país por 11 años, ¿por qué si en un momento hubo esa solidaridad, hoy ha prácticamente desaparecido? Es una muy buena pregunta. Vos ves algunos medios y por supuesto la agenda noticiosa y de opiniones y todo lo demás está dominada por lo que acontece en Cuba y lo que acontece en Venezuela. Ocasionalmente ves algo relacionado a Nicaragua, pero son noticias ligadas a escándalos, pero no hay análisis, no hay el poder plantear opiniones para comprender lo que está ocurriendo en Nicaragua. No solamente pegar un grito, ¿no?, en el medio de la noche de que una niña denuncia a Daniel Ortega o la familia denuncia que violaron a una niña, lo cual está bien que se denuncie, por supuesto. Es muy importante que se denuncie, ¿verdad? Pero hay muchos otros problemas también de fondo que permiten que este señor esté ahí y haga lo que le dé la gana en Nicaragua. No solo en el caso supuestamente de esta niña, sino que con el país entero. Entonces eso es algo que, y te digo con toda franqueza y honestidad, la comunidad nicaragüense americana nota eso. Eso se comenta, es algo que está en boca de todos. Y bueno, aquí ya vemos más de 200.000 nicaragüenses americanos, es decir, con estatus legal, ciudadanos norteamericanos. que tienen votos. Que tienen votos y que tienen voz, y que tienen derecho, y que también llevan a su Nicaragua en su corazón y que sufren por ello. Pero tal vez sea necesario hacer valer un poco más, hacer notar a la clase política estadounidense que ustedes están aquí y que tienen problemas en sus países y que se preocupan por la madre patria, que se preocupan por el país en que nacieron. Así es, y que sean voces independientes, que no tengan agendas partidarias y que sean personas que tienen aceptación de la misma comunidad nicaragüense. Sergio. Y entre ellos yo quiero destacar y quiero reconocerte y agradecerte la apertura que vos tenés y el interés que tenés por Nicaragua. Ya sea en este programa, que ya me han invitado varias veces, ¿verdad?, ya sea tus artículos en el Nuevo Herald, hablando sobre Nicaragua. Yo, que soy nicaragüense, no tengo acceso a publicar artículos en el Nuevo Herald, y eso que publico periódicamente en el Diario de la Prensa, editoriales, opiniones en Diario de la Prensa. Pero vos lo haces y se te agradece muchísimo. Yo considero que es un deber. Se circulan en las redes todos sociales, los periodistas, ¿viste?, con la verdad y con informar. Claro. Pero regresemos a Daniel Ortega. Okay. ¿Cuál ha sido la última decisión de Daniel Ortega? Postularse de nuevo, 2016, tercera vez consecutiva. Ha logrado esto por medio del control que tiene sobre las instituciones del país. ¿Cómo ha reaccionado la oposición? ¿Cómo han reaccionado las clases libres nicaragüenses? Bueno, fíjate que algo muy malo, muchas cosas muy malas deben ocurrir en un partido que se dice progresista y revolucionario para que en 32 años Ortega sea por séptima vez consecutiva su candidato presidencial. Tiene que haber algo muy malo ahí. En términos, pues... No hay más nadie. No hay más nadie. Es un partido obviamente familiar, de la vieja guardia, que acostumbran rodearse de jóvenes, que a quienes les facilitan una historia distorsionada, pero que no tienen ni voz ni voto. Y entonces, esta historia comienza, las últimas semanas han sido muy intensas en Nicaragua. Yo creo que todo empieza con el manifiesto de los 27. Son 27 personas que hacen de distintas ideologías, de distintas tendencias y preferencias, que en otras cosas creo que no se pondrían de acuerdo, pero en lo fundamental se pusieron de acuerdo. Y es en un análisis concienzudo, plomo total, equilibrado sobre la situación nicaragüense y advirtiendo a Ortega que si Nicaragua no tiene elecciones honestas, transparentes, con observación independiente y creíble y pluralismo político, nos encaminamos a un desenlace terrible, como el de Somoza en su momento.
En el año 74 hubo otro grupo de los 27 también que hizo una similar advertencia a Somoza y Somoza le desoyó. 5 años después tuvimos lo que tuvimos en Nicaragua. Después de esto, que sacudió un poco el ambiente político, porque además este grupo tan plural y tan diverso, que se puso de acuerdo en esto, tan fundamental, sirvió de ejemplo a la nación. Podemos tener distintas preferencias, distintas tendencias, distintas ideologías, pero si Nicaragua es primero, nos podemos poner de acuerdo en lo fundamental. Y es que Nicaragua necesita construir su democracia y no permitir dictadura. El manifiesto se llama "No permitamos que una minoría secuestre la nación". ¿Y qué es lo que estamos viendo? Después de eso, la Coalición Nacional por la Democracia, que es donde se ha aglutinado la oposición que realmente cumple su rol, escoge sus candidatos a presidente y vicepresidente, con el doctor Luis Callejas como candidato a la presidencia y Violeta Granera como candidata a vicepresidente. Violeta Granera es una mujer independiente, sin partido, activista cívica de derechos humanos, directora ejecutiva del Movimiento por Nicaragua, ¿verdad? Y ve muy beligerante, con un discurso coherente, clarísimo y firme. Y esto generó gran entusiasmo en Nicaragua, ¿no? Después de esto tuvimos el Congreso Sandinista, donde eligen a Daniel Ortega. No eligen candidato a vicepresidente, sino que le confieren la facultad para que él nombre su candidato y además nombre los candidatos a diputados a nivel nacional. Los designa a dedo. Sí, que usted escoja, ¿no? Porque estas elecciones de noviembre supuestamente son para presidente, vicepresidente y para diputados nacionales. Y ahí Ortega dice con toda claridad que no va a haber elección electoral y que todos esos embajadores y organizaciones que pretenden, ¿verdad?, observar las elecciones son unos sinvergüenza. ¿Ya? Así de sencillo, pues, es su estilo, pues, muy particular. Y luego resulta que el Partido Liberal Independiente, que es la casilla que suponía ocupar la Coalición Nacional por la Democracia, donde tenés una serie de partidos y movimientos beligerantes reunidos como oposición, desde hace 6 años había una disputa por los sellos del partido y la directiva. Nunca falló nada la Corte Suprema de Justicia en 6 años. El Consejo Supremo Electoral reconoció al PLI para las elecciones del 2011. Los diputados fueron electos y están en la Asamblea Nacional. La Constitución de la República establece que las disputas entre partidos son competencia del Consejo Supremo Electoral. Sin embargo, hay unos señores que introducen estos reclamos ante la Corte Suprema de Justicia, y entonces la Corte Suprema de Justicia, a 5 meses del llamado de elecciones generales, resuelve que la casilla no le pertenece al grupo de Monte Alegre y la Coalición Nacional Opositora. Se la quitan y se la dan a unos señores que no tienen ninguna organización ni ninguna estructura política en el país. Y los señores están limpios, están distantes de Ortega, o es posible que haya algún tipo de convivencia. Fíjate que no te lo podría demostrar, pero la percepción general que hay en Nicaragua es que quizás hay algún arreglo de ellos con Ortega. Y si no lo hay, de todas maneras es dramático, porque sencillamente no son partidos organizados. No tienen los miles de fiscales. Le quitan al hombre que pudo haber sido el rival serio de Ortega la posibilidad de postularse. Por supuesto, a toda la oposición que ha sido beligerante, ¿verdad? Vos sabés que en la Coalición Nacional por la Democracia, además de los miembros del PLI, del Partido Liberal Independiente, habían 2 o 3 movimientos liberales que rompieron con Arnoldo Alemán, Partido de la Resistencia Nicaragüense, Comandantes Contra, Unión Demócrata Cristiana, un partido de los grupos evangélicos en el país que son fuertes, ex sandinistas que rompieron con Ortega desde los 90, el MRS, y otros más, ¿verdad? Formaban parte de esa coalición. Claro, y que son los que se han lanzado a la calle, los han garroteado
brutalmente. Los han encarcelado, les han inventado juicios y Bueno, ¿y acusaciones. cuáles son las alternativas si esta ¿Viste? coalición decide no presentarse? ¿Ortega sería entonces el único candidato? Sería el candidato que va a ganar estas elecciones que son consideradas como una farsa con toda razón. Hay otros partidos, pero que son de muy escasa militancia y verdaderamente muy poca credibilidad en Nicaragua, a quienes se les considera que son de alguna manera socios de Ortega, se están prestando a este juego para que él asigne algunas diputaciones, etcétera, algunos cargos y ya, pero una farsa. Yo te digo, el año pasado, hace como año y medio, publiqué un artículo en la prensa que es titulado El miedo de los Ortega Murillo, que presentaba que si en realidad los Ortega Murillo creyeran en las famosas encuestas que se publicaban en Nicaragua, que ellos tenían más del 65% de aceptación de la población y que iban a votar por ellos y todo lo demás, si eso fuera cierto, pues ellos mismos hubieran renovado el Consejo Supremo Electoral, hubieran permitido pluralismo político. ¿No tendrían necesidad de una dictadura? No, es más, les hubiera convenido la observación nacional e internacional independiente, porque eso hubiera legitimado su poder, su gobierno. Nadie tendría nada que criticar porque dirían, hombre, aquí la mayoría de las personas decidió que usted continúe gobernando. Pero no se la creen, me explico. Y yo me equivoqué, porque en realidad los Ortega Murillo no tienen miedo de elecciones honestas y transparentes. Tienen pánico, tienen pavor. Te lo digo de verdad, va más allá. Hay una pregunta yo creo que es obligada. Y es que en muchas ocasiones los déspotas tienen ventajas porque quienes se les oponen no lo hacen eficientemente. Cometen numerosos errores. De acuerdo. En muchas ocasiones están divididos por tonterías a veces, por cosas que no son sustanciales. A mí me parece que sin beatificar a la oposición venezolana, hay que reconocer que la Mesa de la Unidad Democrática, con sus errores y desaciertos, ha tenido más aciertos que errores, y que ha puesto al gobierno de Maduro, por supuesto el gobierno de Maduro ha sido particularmente ineficiente en una situación muy difícil. ¿No considera la oposición nicaragüense reinventarse, tratar de buscar puntos comunes de unidad, de entendimiento, presentar una propuesta única y buscar alternativas que pongan a Ortega Murillo en una situación realmente difícil? Esto ha sido señalado reiteradamente en Nicaragua, y yo en lo personal lo he hecho, pero no todos los que se dicen oposición son realmente oposición. En Nicaragua, no, absolutamente que no. Creo que la oposición, como te digo, que ha sido beligerante y consecuente, está reunida en la Coalición Nacional por la Democracia, a los que Ortega les ha tenido pavor y les ha quitado la casilla para que puedan ¿Tiene el respaldo popular esa coalición? Sí, claro que lo tienen. Y este es un grupo de personas que en estos 9 años de Ortega ha cometido errores. Han sido ingenuos en reiteradas ocasiones. Pero creo que en los 2 últimos años ¿Han madurado? Han madurado, que todo es un proceso, ¿verdad? Yo hoy probablemente no cometería los errores que cometí en mi adolescencia. Todos aprendemos. Todos vamos aprendiendo, es un proceso. Pues a ellos también les ha ocurrido lo mismo, en mi opinión, ¿verdad? Y los últimos 2 años se han ganado el respeto y el prestigio que hoy tienen. ¿Cuál es la percepción que tiene el pueblo nicaragüense sobre el gobierno de Daniel Ortega? Sabemos que es un déspota, de que tiene un control político, que las libertades las maneja a su antojo, a su voluntad, pero la economía del país, el ambiente moral del país, ¿ha mejorado algo con Ortega o ha empeorado? La corrupción, ¿en qué punto ha subido de niveles? Háblanos de eso. No, estamos entre los peores países en niveles de corrupción. Los medios de comunicación nicaragüenses independientes, a pesar que no tienen acceso a las fuentes oficiales y todo lo demás, hacen una extraordinaria labor de investigación y han podido revelar cuantiosos casos de corrupción. Una cosa verdaderamente abierta y desvergonzada, vulgar.
y ni siquiera dan cuenta de ello, no responden a nadie. Claro, pero todo va quedando archivado de alguna manera en los medios y los registros. Eso la justicia eventualmente deberá, porque tengo confianza que se podrá recuperar, deberá revisar todos estos asuntos. ¿Y económicamente el país ha mejorado en algún aspecto? Pero fíjate que no. Esa es como una fantasía que se vende. Y yo creo que alguna vez he comentado los últimos 15 años de la dictadura somocista. Nicaragua crecía como promedio arriba del 6% anual. Bien elevado. Bien elevado. Hoy por hoy, Ortega y su gobierno presentan como un gran logro que Nicaragua crecerá 4% o 4 algo más por ciento anual. Entonces, me explico, no es así, que la macroeconomía esté más o menos funcionando, es perfecto, pero eso no significa, ¿verdad?, que el nicaragüense promedio ve esos resultados sobre la mesa cuando se sienta a comer con su familia. Eso no es cierto. Acordate que 74% de la población nicaragüense está en el nivel de pobreza, de acuerdo al informe de CEPAL del año 2015, porque es una pobreza multifuncional, no solamente medida a nivel de ingresos, sino a nivel de acceso a servicios tan elementales como salud, educación, agua, energía eléctrica. Entonces somos un pueblo 74% de pobreza, que eso está ahí. Mira, yo creo que el nicaragüense es un pueblo paciente. La historia eso nos lo enseña. Es un pueblo paciente que espera y espera hasta que llega un momento que comprende que no puede más. Que no puede más. Y entonces se revela. Se revela y se revela con todo lo que tiene a mano. Pelea su territorio, su familia, sus libertades con las uñas y lo que pueda tener a mano. Y eso lo hemos visto a lo largo de nuestra historia. ¿Qué ocurre? Que tenemos una historia reciente de una guerra que nos dejó más de 60,000 muertos, miles de viudas, de huérfanos, de lisiados de guerra. Y al final lo que hemos visto es que hemos vuelto al mismo problema, de que todos esos muertos en realidad, hombre, ¿para qué murieron? ¿Verdad? Esa es la pregunta del millón. Sin embargo, este sentimiento de inconformidad nuevamente va creciendo. Ortega, como decimos en Nicaragua, sube la parada, ¿no? Presenta un baile nuevo, ¿verdad? Y se quita la máscara. Todavía aquellos ingenuos que decían que no era dictadura, que era dicta blanda, por ejemplo, o que era un gobierno autoritario, pero que no era dictadura, ya no tienen ninguna excusa. Las cosas se van definiendo, te digo. Ortega, me parece a mí, es el rey del caos. Fíjate bien, y es su origen. Así nace Ortega, así nace el Frente Sandinista, la guerrilla, los asaltos, los asesinatos. Pero ellos ganaron de pura casualidad. Pero ganaron no, llegaron al poder, porque realmente no ganaron. De pura casualidad, bueno, el contubernio en ese momento con Costa Rica, con otros Estados partidos Unidos, políticos. Venezuela, Cuba. Fue un arreglo realmente de muchos intereses. Sí, claro, no, así es. Pero se ha quitado la máscara, podemos decir con toda la palabra del mundo, y el que no lo admita y lo reconozca y lo diga, pues me levantaría a mí muchas sospechas, ¿verdad?, que Daniel Ortega y su gobierno es una dictadura, ¿verdad?, que está entronizada en el país, que es el rey del caos. Él en el caos se siente cómodo, él cree que él genera y puede administrar el caos, gerenciar el caos de manera efectiva. Y es un gran error, porque el que nace en el caos probablemente también su destino también es el caos. Total. Se puede decir, hay informaciones al respecto también, no solo que se pueda decir, Ortega forma parte de las personas más corruptas del país.
La familia de Ortega, la señora Murillo, también está acusada de corrupción. Transparencia Internacional ha hecho numerosas denuncias de la situación de corrupción que hay en Nicaragua y pone como ejemplo que muchos de los medios informativos, las televisoras en particular, están bajo el control de los hijos de Daniel Ortega. Solamente un canal de televisión aún es independiente. Los demás están en manos de los hijos de ellos o de personas que prefieren llevar una línea. Es cierto que Ortega maneja por sí mismo los bienes petroleros que Hugo Chávez se le entregó a Nicaragua por ahí. Hay más de 4.000 millones de dólares ahí. Lo que han hecho ellos es una empresa privada. Que la manejan él y su mujer. Fíjate que no es deuda del gobierno de Nicaragua, del Estado de Nicaragua, porque jamás ha sido aprobada por el Estado nicaragüense. Probablemente si ellos deben dejar el poder, antes de dejarlo, pasa a ser deuda del Estado. Nos van a heredar semejante desgracia. Pero lo han manejado como una empresa, han hecho una empresa privada, en sociedad con otro grupo, la petrolera venezolana. Hay complicidad por PBDS. ¿Y quién es el que administra esos bienes? ¿Quién es el representante de esta entidad que se llama Albaniza? El secretario, el tesorero del Frente Sandinista. Entonces, todo está en familia. Bueno, es decir, en Nicaragua tenemos la gasolina más cara de toda Centroamérica, por ejemplo. Es como que si estuviéramos comprando, se nos estuviera vendiendo gasolina como que si hubiera comprado el barril de petróleo a $100 o más todavía, ¿no? La población considera, ¿qué nivel de población tú crees que apoya Ortega? En el pasado él tenía un núcleo que fluctuaba entre el 34 y el 38%. ¿Tú crees que eso haya bajado? Surgieron unas encuestas independientes recientemente y ubican ese apoyo en un 29%. O sea, ha bajado. El 30% ha bajado. Y eso a pesar de sus programas asistenciales, etcétera. Sí, la política clientelar populista, Sergio, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Pero bueno. La media hora ha pasado volando. Tenemos que seguir conversando de Nicaragua, eso queda pendiente. Muchísimas gracias a Sergio Buffelli. No, gracias a ti. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros esta tarde una vez más. Y recuerden, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes. Sergio, Amén. gracias. No, gracias a ti.